Muy buenas tardes, maestro Roque, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Raúl Carrasco, a sus órdenes. Vamos a continuar en esta segunda sesión del día de hoy con su participación. Déjenme ver si ya están. Sí, hay 28, 27 o 26 alumnos. Permítame un momentito nada más para... Bueno, pues comenzamos con actividades prealgebraicas sobre sucesiones y progresiones. Nos acompaña el maestro Raúl de Jesús Roque Pérez, él es del estado de Campeche. Como ya les habíamos dicho, él realizó estudios en el estado de Campeche, desde la primaria hasta la Escuela Normal de Profesores Calquini en Campeche. Después participó en diferentes eventos culturales, deportivos y concursos académicos. Tiene una licenciatura en la especialidad de matemáticas en la Escuela Normal de Veracruz, tiene una carrera en contaduría y ha participado en cursos de actualización durante toda su trayectoria como docente y directivo. Como docente ha logrado ganar varios premios con alumnos, concursos académicos, concursos deportivos, escolta, periódico Mural, entre otros. Actualmente es colaborador como entrenador de Cúbica en la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en el estado de Tlaxcala. Le agradecemos su participación, profesor, y pues tiene usted cámaras y micrófonos con los profesores, padres de familia y estudiantes de sexto y primero de secundaria. Adelante, profesor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro proyecto que es acerca, en esta ocasión, con el tema secuencias y progresiones, pero que tiene que ver también, o nos acordaremos que al ir al álgebra nos está llevando a la generalización para obtener lo que pretendemos de acuerdo al tema. En este caso ahorita, y que se llama sucesiones y progresiones. Les puse, no sé si tengan a la mano en ustedes el documento que ya envié o la proyección que estoy poniendo ahorita, ¿se la están observando? Sí, profesor. Ok. Y dice algo por aprender. Diferencias clave entre sucesión, secuencia, serie y progresión. Y ahí tenemos toda una información acerca de esas cuestiones. Y considero que la teoría es muy importante porque nos va a dar elementos de soporte. Pero la práctica acompañada con la teoría va a ser mucho más enriquecedor porque haremos las dos cosas al mismo tiempo. Me imagino que ya tuvieron la oportunidad de leer esa información. Y en caso que no, pues conforme vamos trabajando, vamos a ir disipando nuestras dudas, si es que las tenemos, o si no, haremos que estas dudas sean menos de las que teníamos. Entonces nos vamos directamente a los problemas para darle solución a ellos.
Y creo que con ello vamos a ir entendiendo algunos conceptos que son muy importantes para tener claro la información. Dice, observa la siguiente sucesión de figuras. Tenemos la figura 1, la figura 2, hasta la figura 4. Y nos piden determinar el número de cuadritos necesarios para las siguientes figuras de la sucesión. Y nos solicita la figura 7 y la figura 12. Es un ejemplo. ¿Qué cree que podamos hacer para darle solución? Ver primero cuánto va la sucesión. Por ejemplo, acá va 3 en 3. Se va aumentando 3 cuadritos. Va aumentando 3 cuadritos. ¿Alguien más Profe. quería participar? Yo, A ver, dime. yo noto una asociación y noto una estrategia para poder llegar a las figuras más rápido. A ver, cuéntanos. Me di cuenta que por cada figura se le aumentan un cuadrito menos a las figuras, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? En la figura 2, en vez de que se le aumenten dos cuadritos, a cada lado se le aumentan uno. Y en la figura 3, en vez de tres cuadritos a cada lado, se le aumentan dos. En la figura 4, en vez de que se le aumenten cuatro cuadritos a cada lado, se aumentan tres nada más. Entonces yo me imagino que en la figura 7, a cada lado, se le aumentarán seis cuadritos. Y en la figura 11, digo, en la figura 12, 11 cuadritos a cada lado. ¿No? Entonces, vamos a las dos opiniones. La primera de su compañero. Él comentaba que él observa que va aumentando de 3 en 3. O sea, después de la primera, otros 3. Después de la segunda, otros 3. ¿Vale? Es lo que comenta su compañero. Y ahora su compañero menciona, nuevamente nos puedes decir tu idea. Mi idea es de que... ¿A quién? Sí, te escucho. Mi idea es de que por cada figura, haz de cuenta que son tres hileras, ¿no? Por así decirlo. Tres líneas. Una que va para arriba, una que va para la izquierda y otra que va para la derecha. Y a cada línea se le aumentan el número de cuadritos, un número menos a cada figura. Por ejemplo, en la figura 2, en vez de que se le aumenten dos cuadritos a cada lado, se le aumentan uno. En la figura 3, en vez de que se le aumenten tres, se le aumentan dos. En la figura 4, en vez de que se le aumenten cuatro cuadritos a cada lado, se le aumentan tres, nada más. Entonces, yo me imagino y yo digo que en la figura 7 a cada lado se le van a aumentar seis cuadritos a cada lado. Y en la figura 12, a cada lado se le van a aumentar 11 cuadritos. Ok. Entonces, a la primera, digo, a la segunda, dices que se le suma. No se le aumentaría 11 cuadritos, sino tendría 11 cuadritos de cada lado, de por arriba, por la derecha y por la izquierda. Sí, pero déjame, y tomar en cuenta la idea que tiene su compañero para luego poder ir llegando a acuerdos para poder llegar al resultado. A lo mejor lo primero que podríamos, bueno, déjame terminar con la idea de tu compañero, porque si no me quedé a medias. Dices que en la figura número 2 aumenta 1 a los lados y hacia arriba.
Abdi. Y en la figura 3, ¿cómo quedó? Aumenta 2 a los lados. Sí, 2 a los lados. Y en la número 4, ¿cómo aumenta? 3 cuadritos más a cada lado. 3, 4. O sea, en vez de 2 van a ser 3. Y en la primera, pues no aumenta nada, porque es la original, por decir así. La 4, entonces nos faltaría la figura 5, la figura 6, la figura 7, y así sucesivamente, hasta llegar a la figura 12. Y observamos, ¿qué observamos de la figura? Con los cuadritos. De la figura con los cuadritos. De la figura con los cuadritos. Entonces, queremos decir que aquí va a tener ¿cuánto? 13. 4 cuadritos aumentados a cada lado. Ajá. Sí, entonces solamente estamos viendo cuánto aumenta por cada lado. A la Ok. derecha, a la izquierda y hacia arriba. A lo que están, ahorita todavía no hemos contabilizado cuántos cuadritos hay en total. Solamente estamos viendo cómo se está comportando tanto a la derecha como a la izquierda como hacia arriba. Y ahorita ya llegaremos al resultado, ¿verdad? Entonces, en la sexta serán 5. ¿Están de acuerdo? Sí, En la séptima serán 6. Y en la 12, si de 7 son 6, si de 6 son 5, de 12, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacer yo diría que 11. 11. ¿Sí? Por acá tenemos ya una secuencia. Ahora, como es a la derecha, hacia arriba, por ejemplo, el primero, que nos da 4, ¿qué haríamos entonces con eso que aumenta? ¿Cómo, en total, cuánto tendríamos? Este 1 es lo que aumenta por cada lado, vamos a decir, derecha, izquierda y arriba. ¿Qué haríamos con ese 1? Con este 3, ¿qué haríamos? Con este 4, ¿qué haríamos? Para tener el número total, dice, porque acá dice, determina el número de cuadritos necesarios para las siguientes figuras. Ya se descubrió esto, pero todavía no hemos llegado al resultado. Sería multiplicar ese número por 3, porque son 3 lados, más 1, que es el cuadrito central. Okay. Entonces será multiplicado por 3. Ya entonces nos da 3, pero más 1. Luego el siguiente por 3. Sí. 3 por 2. 6. 6. Entonces, bueno, vamos a organizar los elementos para quién con quién. Ajá. Entonces, 3 más 1. El siguiente sería 6 más ¿qué?
6 más 1. Pero ese 6 es producto de haber multiplicado. Lo dejamos indicado. Vamos a dejarlo indicado. Es decir, 3 que multiplica al 2 y que sumamos 1. En el primero, a ver, decíamos a dejarlo indicado. 3 que multiplica a 1 y que le sumamos 1. El que sigue será 3 que multiplica a 3 y se le suma 1. ¿Vale? Entonces el último es 3 que multiplica a 11 y se le suma 1. Entonces aquí ya tenemos el número de cuadritos necesarios para la figura 12. Y la figura séptima quedará 3 que multiplica a 6 más 1. Así quedaría, ¿no? Sí, profesor. Sí. ¿O alguna pregunta? ¿O alguien tiene otra manera de resolverlo? Yo le iría sumando 3 cuadritos a la figura anterior. O sea, 3 tenemos 7 cuadritos más 3 nos da los 10 cuadritos de la figura 4 y así ir sumando sucesivamente. Ok, Hasta llegar a 12 y ya sacar lo que sería de la figura 7 y la figura 12. ok. Bueno, suponer que sea. Entonces, ya tenemos, ya contabilizado de cierta manera así. Serían 7, serían 10, ¿no? Y le suma 3, le dará 13, así, ¿verdad? Sí, Luego 14, no, 14, ¿qué estoy pensando? Perdón, son 16, así, ¿verdad? sí. Luego serían 19. Ahora, ¿cuál será la ventaja de ir descubriendo? Acuérdense que tenemos que ir a la generalización. Eso nos pidieron la figura 7, la figura 12. Pero ¿qué pasaría si si nos piden la figura 56 o la figura 149? Pues yo considero que la mejor manera sería multiplicando por 3, pero como que, o sea, si es la figura 159, lo vas a multiplicar por 158, porque la primera figura solo tiene un cuadrito, sino que ya la multiplicación va desde la 2, por así decirlo. Claro. Entonces, a eso estamos yendo. Porque si no, bueno, si nos vamos, todas las opciones están bien, pero a veces los problemas aumentan un grado de dificultad y tendríamos que analizar a fondo cómo resolverlo, ¿verdad? Esa es la intención de ir resolviendo este tipo de problemas e ir viendo qué está ocurriendo. Cuando son sucesiones cortas, no hay tanto problema. Lo podemos hacer de manera manual, pero cuando son sucesiones o cantidades muy amplias, generalmente en las Olimpiadas, por ejemplo, hasta que estamos en el 2022, te piden algo acerca del 2022.
Y claro, y si ese fuera el caso, como ya dijo su compañera, entonces 2022 le quitamos 1, sería 2021 por 3. Y lo que nos dé más 1. Y ese sería el número de cuadritos de una figura a la figura 2022. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta o duda. No, profe. No, ninguna. No, Ok. Pues continuamos con el siguiente ejercicio. Observa la siguiente sucesión de figuras. Aquí han estado las figuras. Ahora completa la siguiente tabla. Ya empezamos les damos una forma de ir llenando la tabla, número de figuras. La figura número 1 tiene 3 cuadritos, pero esos cuadritos es 1 más 2. La siguiente figura, la figura número 2, tiene 5 cuadritos, pero establecidos de 1 más 2 más 2. Y así la número 3, la número 4, la número 6, y luego aquí a los fines de terminar, ya no solamente 2, sino la 11, la 14, la 15 y la 17. Lo podemos hacer en su libreta, o si ya lo imprimieron, pues ahí pueden hacerlo y ya me dice cómo va quedando. Profe, Sí, profe, dime. yo digo que en la figura 11 habrán 23 cuadritos. En la 11. Pero ya hiciste este ejercicio. Sí, se parece que sí. Es que encontrarse puede que la sucesión. Ajá. Pero mi pregunta es, esa tablita, ¿ya lo realizaste? Aparentemente es No, una tabla muy... ¿Ah? Es una tabla muy no, sencilla. Ok. Es una tabla muy sencilla. Pero creo que lo que se quiere o lo que se pretende es irnos dando cuenta cómo puedo ir llegando a una generalización. Es decir, buscar una regla que me permita llegar al resultado. Porque muchas veces nomás damos, esa es la regla, se hace así y ya. Ahora se trata de construir esa regla, que tenga sentido esa regla. Porque luego dicen, tú hazlo así, se acabó, punto. ¿Por qué? Tú hazlo así. Con eso vas a resolverlo. Sí, pero lo importante no es cuestión de resolverlo, sino que yo lo entienda el por qué ocurre lo que va a ir sucediendo. Aquí, ¿qué número iría? El número de cuadritos, 7. 7. 7. A ver, Sabina, ¿me puedes decir? ¿Qué diga? Sabina, ¿puedes participar? Se va a sumar 1 más 2 más 2 más 2. Ok. 1 más 2 más 2 más 2. Dime el 9, ¿cómo quedaría?
1 más 2 más 2 más 2. Ok. 1 más 4 veces 2. 4 veces 2. ¿Y acá qué número va? 11. 11. Que sería 1 más cuántas veces el 5, el 2. 5 veces. 5 veces. Que sería el 2, 10. que sería 10. Ahora vemos el por qué es muy interesante hacer ese tipo de ejercicios. Y así vamos con la figura número 6. ¿Cuántos cuadritos son en total? 13. Son 13. Y también sería 1 más cuántas veces el 2. 6. 6. 6. 6. Ok. Entonces, ya podemos decir que es 6 veces el 2. El anterior es 1 más 2 por 5. El anterior es 1 más 2 por cuánto. 4. 4. Y le sumamos el 1. Y así. Entonces, ¿qué ocurrirá con el 11? Sería 1. Yo lo que haría sería sumarle 11 más 7 más 11. 11 Sería la figura 5, 2 veces la figura 5 y una vez la figura 3. Maestro, Sí, dime. en la figura 11 sería 1 más 2 por 11. Ok, sí. Y ahora me regreso con la niña 1 más 2 por 11. Sí, es lo que lo que queremos ver qué ocurre aquí, qué ocurre acá, qué ocurre aquí. Entonces, eso que está ocurriendo lo vamos a aplicar en la figura siguiente y así sucesivamente. Por eso están los puntos suspensivos. Para el 14, ¿cómo quedaría entonces? 1 Celeste, por... permítame. Celeste, dime. Maestro, de hecho saqué una fórmula para calcular el número de cuadritos que va a tener cada figura. Ok, pero es donde vamos a llegar. Ahora no las compartes, ¿sale? ¿Cómo queda tu fórmula y cómo se te ocurre que se hace? Abdi, dime. No, es que yo también encontré una tipo fórmula o sucesión para poder encontrar los números grandes más rápido. Ok, entonces ya sus compañeros se van dando una idea de cómo. Entonces el 14 sería 1 y 2 que multiplica a quién. A 14. Lo que va en el paréntesis es el número de figura, ¿no? Eso. Y eso es, además que son números de figuras, son los elementos que van teniendo en nuestra sucesión, nuestra secuencia de números, que tiene un orden y tiene un patrón que permite llevarlo al resultado. Ya sabemos, tu compañera Celeste y el compañero Abdi nos menciona que ellos ya encontraron como una fórmula, pero esa fórmula servirá para todas las sucesiones, esa misma fórmula. O cada sucesión tendrá su propia fórmula.
Pues cada sucesión tiene su propia forma, ¿no? Porque cambia, tiene ciertas variantes diferentes, ¿no? Ok. Y de ahí entra este álgebra, precisamente porque hay variables, varía. Y de acuerdo a las variables, pues también la sucesión tendrá que cambiar, ¿verdad? Entonces el otro sería, por eso es la razón de ponerlo de esta manera. Y así podemos encontrar las demás. Ahora, voy con César. ¿Qué pasó, César? César, ¿quieres participar? ¿No? Bueno, Celeste, regreso con usted. A ver, coméntanos cuál es la fórmula que considera que se está desarrollando. Dices, fórmula. Me imagino que como un cuadrado tiene su fórmula. Para cualquier triángulo tiene la misma fórmula, nos sirve para todos los triángulos. No importa el tamaño, hablando de su área. Maestro, Sí, Celeste. ok, maestro, pues la fórmula que encontré, la escribí en el chat. C es igual a n más, entre paréntesis, n más 1, donde C es una variable que representa el número de cuadritos de la figura y n es la posición en la que está. Entonces tomamos de ejemplo la figura número 1. Tenemos que C es igual a 1 más 1, 2. Entonces, C es igual A ver. C es igual. a N más. No te escucho. ¿Ahora me escucha ya? Ya. Ok, C es igual a N más, entre paréntesis, N más 1. Más N más 1. ¿Así? Sí, y no sé si me escuché anteriormente, pero C es igual al número de cuadritos que hay en la figura. Y N, Voy. la posición en la que está. C es igual al número de qué? Al número de cuadritos, o sea, lo que queremos encontrar. C es el número de cuadritos. Voy a poner un cuadrito. Así, ¿no? Por lo tanto, C dice que es N más 1. ¿Sí, verdad? Entonces, sí. Gracias. Y N es igual a el número de figura. Ok. Entonces, nuestra fórmula es esa de aquí, ¿verdad? C igual al número de cuadritos que tiene esa figura. Y N es el número, el lugar que ocupa esa figura. Ajá. Sí. Y ahora hacemos el ejemplo. Ahora usamos tu fórmula para la figura 17. Veamos si nos da ese mismo resultado. Son 17 más 17 más 1, ¿verdad? Sí.
Y eso sería un total, 34 más 1 son 35. Y acá también, 2 por 17, ¿son qué? 34. Y Más 1, 1, 35. ¿Mm? Entonces, su compañera dice, bueno, puede estar de esta manera. Y finalmente, si observamos lo que tiene acá su compañera, si n es el número de figuras, podemos decir en esta que es algo así, 2 por lo que la figura es. Y eso me va a dar mi resultado. ¿No? Sí, profesor. Ah, perdone si no contesté cuando me habló, pero es que no me llamo César. Es la cuenta de mi padre, entonces Ah, me llamo perdón, Constanza. Si no, no perdón. se preocupe. Es que me entré con la cuenta de mi papá. Me Ok, llamo Constanza. ok, Constanza. A ver, dime. Jaime, dime. Jaime, ¿quieres participar? ¿No? Abdi, ¿cómo quedó tu fórmula? A ver, platícanos. Yo lo que hice para encontrar un número grande y no hacer mm, tanto procedimiento es poner x entre paréntesis 2, ¿no? X por 2 más 1. Un momento, por favor. Pues no. Sí, ya sabes. Sí, permíteme. José. Un momento. Una disculpa. A ver, dime, X. Abdi. X, yo lo puedo decir X por 2 más 1, pero se puede decir como representar como X entre paréntesis 2 más 1. Y si podemos reemplazar a X, también podemos reemplazarlo con N. Es generalmente una secuencia se utiliza N como el término enésimo. Es el término que vamos a encontrar. ¿Sí? Por eso se llama, generalmente, no es que eso no esté bien, es correcto. Finalmente, lo que se pretende es que ustedes vayan generando y entendiendo, y cuando vean una regla más general, podríamos llegar a ok, perfecto. Entonces, pero yo ya lo entiendo, porque yo también ya soy parte de descubrirlo. Y como tú ya lo descubriste, pues ya tendrás un mejor resultado. ¿Sí? Esa X, como dice Abdi,
La podemos reemplazar con la n, y la n es un término enésimo. El primer término, el segundo término, el tercer término, cuarto término, quinto término y sexto término de esa sucesión. Esa es una sucesión. Una sucesión de números en la cual vamos a encontrar una regla o un patrón. Ahora, esa regla o patrón que hemos estado viendo de la primera y la segunda, ¿qué operación estamos haciendo? Por suponer que de 3 para 5, ¿cuánto nos falta? 2. 2. ¿Y qué operación es? Una adición. Una adición, una suma. De 3 para, de 5 para 7, 2. a veces le suma 2. De 7 para 9, 2. 2. Y ahí en la primera información que les dábamos, entonces se llama una progresión aritmética, porque lo estoy obteniendo sumando. O, en caso contrario, a 5 le quito 3, ¿cuánto me da? 2. 2. A 7 le quito 5, 2. 2. a 9 le quitamos 7, 2. 2. 2. Ya sea con suma, dice su compañera, adición o sustracción, suma o resta. Porque de hecho también ya sabemos que esas son dos operaciones inversas. ¿Sí o no? Lo contrario de la suma es la resta. Y lo contrario de la resta es la suma. Y acá tenemos un término más un número y encontraremos algo que se está pareciendo a lo que es álgebra. ¿Ah? Usando letras, incógnitas, variables. Entonces, todo eso nos ayuda en un término independiente. Seguimos viendo qué más podemos ir aprendiendo. El número 3. ¿O hay alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No, profesor, no hay preguntas. Ah, profesor. Bueno, Ah, profe. gracias, muy amables. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión? Si el primer término es 9, el primer término nos dice que es 9. No tenemos más, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Pero dice que la diferencia entre esos dos términos consecutivos es 12. La diferencia, es decir, acá hay un número que no sé qué es, pero su diferencia con el primero, ¿cuánto es? 12. 12. Yo supongo que deberíamos de sumar 9 más los 12, ¿verdad? Sí, aquí está. Acuérdense que hace ratito decía, es o una suma o una resta. Aquí hacemos la opción de resta por la palabra diferencia. Por eso pues acá un número que no conozco, pero yo sé que, y además es consecutivo, es decir, después del primer término, el que sigue. Por ejemplo, acá, no lo sé, pero yo sé que hay una diferencia de 2. 12. 12.
En el cuarto término también vamos a tener una diferencia de De 12. 12. Ajá. ¿Y cuál sería entonces nuestra regla o nuestra fórmula de acuerdo a lo que ya ustedes fueron viendo que pudiera suceder? ¿Cómo quedaría? ¿A alguien se le ocurre una idea? Adolfo, Ah, no. dime. Dime. ¿Sí me escuchas, Adolfo? Sí, pero estoy pensando. Ok, ok. Profe, ¿podría ser n más 12? Constanza, ¿verdad? Perdone, ¿qué preguntó? No, que eres Constanza tú. Ah, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo dices que quedaría Constanza? N más 12. N más 12. Acuérdense que ese es el término. No se lo olvide. Entonces, si es así, entonces sería la N sería, 21. permíteme. 1 más 12, ¿cuánto me da? 13. 13. Y ya no cumpliría, porque ¿cuánto me tiene que dar? 9. Me tiene que dar 9. Y ahí me Profe, yo tengo, da, Esta sería una resta. a ver, dime de qué iba a participar. yo tengo una tipo, si pues es una sucesión, una regla, se puede decir, para A poder ver, encontrar los números. dime. Yo digo que para poder encontrar un número, a 12 se le multiplica por el número anterior. Por ejemplo, si queremos encontrar el número de la mm, del término 3 se multiplicaría 12 por 2 que es el término anterior, más 9 y ese sería el resultado. A ver, vemos. Propone que sea 12 4 por 2 y le 3. sumamos 9. Algo así va a decir, ¿verdad? No sé si 33. 12 por 2, ¿cuánto da? 24. 24 más 9, Más 9, 33. 33. Vamos a ver. Profesor, yo tengo otro. A ver, dime. Yo creo que es 9 por n más 12. 9 por n más 2. ¿Ok? Acuérdense que n, estos son los términos. Este primer término es n. Ese segundo término también es n. Ese tercer término también es n. Ese cuarto término también es n. Y continuamos hasta llegar al término n. Es decir, hay más, no se termina. Y además tenemos sucesiones crecientes, como en este caso. Creciente porque va aumentando. Y si se acordarán, los números son infinitos. Por lo tanto, esta sucesión será infinita. Entonces veamos si ocurre lo que dice su compañero o compañera. Sustituimos a n por el primer término, es 1, más 12. Veamos si No, funciona. por el más 9 por 12. 1,
9. Más 12, 21. 21. ¿Y el número 1 es el 9? No. Veamos lo que hizo su compañero. Analizamos. Dice él 12 por 2. El 2 es este término. Por 12 más 9, dice. Dijo, no, pero el que nos dijo que era el tercero, ¿verdad? El Sí. tercero. Pero acuérdense que tiene que estar involucrado N. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo quedaría el otro? Ahora, de 12 para 9, ¿le falta o le sobra? Le sobra. Le sobra. Le ¿Cuánto sobra le sobra? 3. 3. Entonces tenemos, Entonces le restaríamos. sí, entonces tenemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Maestro, Sí, dime. creo que ya lo tengo. Sí, ok, vamos bien. Que sería 12 por n menos 3. Ok, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de los números? Acá están. 3. No, la diferencia. No, 12, perdón. 12. 12. Dice su compañera 12n. Pero yo debo llegar al primero. Pero yo ya tengo 12. ¿Cuánto debo quitarle? O le tengo que sumar para que yo tenga 9. Maestro, ¿Sí? ya encontré una fórmula. Ajá, dime. Es 12 por n menos 1 más 9. A ver. 12n más 1. No. Es 12 por Ajá. 12 por n menos 1, o sea, 12 por, entre paréntesis, n menos 1 más 9. Ya. Permíteme. Acá le quitamos esto. N menos 1, ¿verdad? Así es, N menos 1 más más 9. 9. Pero ahora termino de su compañera. Creo que ella decía menos 3. O no sé, era la misma persona o diferente persona. Veamos qué ocurre con una y qué ocurre con la otra. Acuérdense que N es esto. Es el primer término. O puede ser el segundo, o el tercero, o el cuarto, así. Veamos cómo funciona el de aquí. Tengo 12. N vale en este momento 1. 1 menos 1 más 9. Y 1 menos 1 nos da ¿cuánto? 0 y por 12 Cero. es 0 y nada más queda 0 más 9 y es igual a 9. Y sí, concuerdan. Ok. Más 9. Y 12 son 0. Y eso nos da un total de 9. ¿Vale? Veamos lo que propuso alguien, no sé si eres tú, la misma o otra persona. ¿Quién propuso esa idea? Yo, Adam, Guadalupe. ¿Sí, verdad? sí, Ok. Y vamos a usar el de su compañera. 12, n vale 1
menos 3. 12 por 1, 12, menos 3. 9, Cuando es por 2, cuando es el número 2, 12 por 12, 12 por 2, perdón, 24, menos 3, 21, 21. Entonces acá sería 21. Veamos el de su compañera, que también dijo, bueno, yo lo puedo hacer de esa manera. 12, ahora vale, n vale 2, menos 1, más 9. 12, 2 menos 1, 1, ¿verdad? Más 9. 12 por 1 son 12, más 9 son 21. Y también funciona lo que propone su compañera. Pero ahora, acuérdense que todos los caminos, siempre y cuando haya un argumento y se esté dando una respuesta positiva, ahora analizamos las dos. ¿Cuál será el camino más corto? ¿Esta de aquí de arriba o esta de acá de abajo? ¿Cuál sería el camino más corto? el de arriba. El de arriba. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? No se trabajó, excelente. Excelente las dos. Y me imagino que también algo tenía razón su compañero, porque creo que decía que multiplicaba, no me acuerdo, creo que fuiste tú, Abdi, ¿verdad? Sí. Ajá. A ver, explícame nuevamente tu forma de, tu idea para llegar a ese resultado. Lo voy a poner con color rojo para darle continuidad a lo que tú dijiste también. ¿De qué término le hablo? ¿Del mismo o de otro? Ajá, no, pues, porque creo que me decías que el Sí, tercer término, que multiplicabas el 12 por el 2 más 9, ¿no? sí, de que si queremos sacar el número de ese término, 12 se multiplicaba por el término anterior, o sea, el 2, más 9. Entonces, a ver, 12 por el término anterior, y el término anterior sería, ¿cómo lo podemos Creo que era algo así. representar? ¿Sí, dime? Es que creo que era algo así. Yo no me acuerdo muy bien. No, sí, está bien. El término anterior al 3 Ah, sí, es el sí, 2. Entonces, sí, 12 por 2 24, más 9, 33. que ese será el término siguiente. Sí, Ajá. Así se va ese término. Y para querer el cuarto, dice, multiplico 12 por 3, la diferencia por el término anterior, 12 por 3, ¿cuánto da? 36, Más 9, 45. 45. Aquí debería estar el 45. Y vamos a ver lo que propuso su compañera. 12 por 4.
44. 44, perdón. Será 12 por 48. 48 menos 3. 45. 45. Entonces, yo quiero respetar cada uno de sus decisiones, cada uno con sus descubrimientos fue llegando a algo. Ajá. Su compañero dice la diferencia multiplicado por el término anterior más le sumo 9. Su compañera de aquí dice 12n menos 1 más 9. Y su compañera es 12n menos 3. ¿Cuál sería, volvemos, de esas tres, cuál sería el más rápido? 12 por n menos 3. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo obtuvo? ¿Cómo obtuvo ese 12n? ¿Ah? La diferencia, a la diferencia lo multiplica por el término y aquí ya sea que le sume o ya sea que le reste. Dependerá del caso. Si le tendrá que sumar o le tendrá que restar. Y ya con eso hacemos una regla general. La diferencia, aquí ese 12, ¿de dónde salió? De la diferencia. ¿De dónde sale ese menos 3? Para obtener el primer término. 12 menos 3 nos dio 9. ¿Vale? No sé si quede alguna pregunta, algo que tenga que... Entonces tenemos una regla, en el texto mencionaba de una regla general, que es precisamente lo que están descubriendo ustedes. Una regla general que me permita llegar a resultados. No sé si quedó claro. Y poco Sí, profesor. más. Sí, profesor. Ok. Se podría decir que son expresiones equivalentes. 12n menos 3 y la de 12 por n menos 1 más 9. Si se realizan las operaciones en la segunda expresión, pues llegaríamos a la primera. Ah, claro. Sí, de alguna forma nos da el mismo resultado. Ese camino llegaremos al resultado. Ese camino llegaríamos al resultado. Y el que propuso el otro jovencito también llega al resultado. Ajá. Si aquí, por ejemplo, ese que nos proponían, observamos, también escuchamos su propuesta y observamos que n, siempre tenemos que tomar en cuenta que n es el término. N es el término. Cualquier elemento de esa sucesión es una n. O también a esa n se le llama el término enésimo. Cualquier término que pertenece a esa sucesión. Y como lo estamos logrando con suma o con resta, tenemos una progresión aritmética. Sí, también el comentario que hace usted. La expresión que tiene aquí 9 por n más 12, ya con el 3, por ejemplo, no cumple. No. Si n es 3, 9 por 3, 27, más 12, es más, son 39, no 21. Claro,
Claro, a ver. No, entonces, o sea, y 37 no es de la sucesión. no. A ver, dijimos que esa expresión que propusieron también, porque hay que saber escuchar las propuestas. Y un compañerito, una compañerita, un alumno, una alumna lo propuso. Bueno, Sí, hay que tomar en cuenta su propuesta. claro, Enci- claro. Se está Encima, analizando. claro, hicimos para ver si resultaba. Y al poner acá el número 1, quiere decir que este número tiene que ser el primer término. El resultado de esa operación, de esa regla, me tiene que dar ese término que voy a buscar. Sí, gracias. Está No, bien. no al contrario. Sí, esas de aquí no cumplió esa función, esas de aquí. En cambio, la de aquí y esta y la que propuso su compañero que lo dejé sin cómo poner que es la diferencia más por el término anterior más 9, decía él. Aquí está. El término anterior, si es 4, entonces es n menos 1. Había que aclarar que es el término anterior para que más 9. Y es lo que está aquí de esa compañerita. Exactamente lo que nos está proponiendo. El término anterior. Por ejemplo, en una sucesión, ¿quién es el sucesor de n? Hablando de números consecutivos. ¿Cuál será el sucesor y cuál será el antecesor? El que está antes y el sucesor, el que está después. ¿Cómo quedaría en relación a n? N más 1 y N menos 1 el antecesor. Ajá, ok. Sí, en Ese relación a sería, N. ajá. Ese sería el sucesor y ese sería el antecesor. Sí, Precisamente esos términos que ellos están empleando. El anterior, que es el antecesor. Y aquí nos explicaba cómo fue Celeste, que decía, no más, así no, es n menos 1, ok. Y ya corregimos y ya escribimos lo que ella estaba explicando. Ok, continuamos. Si no hay otras preguntas. Veamos cómo quedaría. ¿Puedo resolverla, maestro? Sí, María Fernanda. A ver, dime. Primero observé cuál era la relación que tenían los cuadritos y vi Sí. que iban aumentando de 2 en 2. Ujú. Y abajo en la tabla decían, en el primero cabía 2, en el segundo cabía 4. Así que para el tercero tendría que haber 6. Sí. Y para el cuarto habría 8 y para el 5, 10. Ok. ¿Qué más podemos hacer? En la primera línea puede ser 0 más 2. 0 más 2. O su contrario, o 2 más 0. ¿Verdad? Sí.
Luego, Sería 0 más 2 más 2. 0 más 2 más 2. En el tercero sería 0 más 2 más 2 más 2. 0, 2, 2, más 2. Siguiente, Sería 0 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. es muy bien. 2 más 2 más 2. Y el último, Sería 0 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿cuántas veces el 2? 5. 5 veces el 2. Aquí, ¿cuántas veces está el 2? 1. Y ese 1, ¿cómo dijimos que se llama esos números? ¿Todos qué? El número de figura. El número de figura. ¿O qué otra cosa? ¿O qué otro nombre le pusimos aparte del número de figura? Acá el número de figura porque acá están las figuritas. Por eso le pusimos números de figuritas. Pero ese es el término número 1. El término número 2. El término número 3. El término número 4. El término número 5. 5. Ajá. Y vamos a llegar a suponer que continuáramos nuestra tablita. Aquí sería n. El término n. ¿Cuántas veces se repite el 2 acá? 1. Aquí, ¿cuántas veces se repite el 2? 2 veces. 2 veces. Y ese 2 sería el término 2. Aquí, ¿cuántas veces se repite el número 2? 3 veces. 3 veces. Nos dice más 0, o sea, más nada. Aquí, ¿cuántas veces se repite el 2? 4. 4. 2 veces o 4 veces 2, 4. Aquí, ¿cuántas veces se repite? 5. Y aquí el 2, ¿cuántas veces se va a repetir? N. N. ¿Sí quedó claro? Sí. Y ahora vemos numéricamente. Vamos a ver los números, no por figuras. La primera figura tiene 2 cuadritos. La segunda figura tiene 4 cuadritos. La tercera figura tiene 6 cuadritos. La cuarta figura tiene 8 cuadritos. Y decíamos, vamos a ver la diferencia con uno y con el otro. ¿Cuál es la diferencia de 4 menos 2? 2. 2. La diferencia del anterior, el que buscamos, con el anterior. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 2. Y si se acuerda, arriba yo puse la regla es la diferencia que multiplica a n, que le puedo sumar o le puedo restar. Y con eso voy encontrando mi regla general.
Entonces la diferencia es 2. N más, si tengo 2, para llegar a 2 me falta algo. 2, para llegar a 2 me falta algo. No. A ver, dígame por favor. 2, para que llegue a 2 me falta algo. No, profe. No. No. No, profesor. Por eso sería más 0. Por eso es ese 0 que tiene acá su compañerita. Ese 0. Puede tenerlo, no va a afectar en nada al resultado. Entonces mi regla quedaría 2n para esta sucesión con estas características. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ninguna por mi parte. No, maestro. Ok. No, profesor. Entonces, ok. A ver, hacemos. Me imagino que ya terminaron también este. Determina cuántos cuadritos grises y cuántos blancos tendrá la figura 9. ¿Puedo resolverla, maestro? Claro. Dime. En la primera hay 6 cuadros, por lo que en la segunda habría 8 cuadros negros y uno blanco. Y me di cuenta que iba aumentando en cada figura un cuadro blanco. Ajá. Y dos Pero cuadros grises. Sí, bueno, Y aumen- sí. Grises, ajá. Es indiferente, a lo mejor. No pasa nada con decir que son negros o son grises. Creo que lo que queremos es No, dije que iba aumentando un cuadro blanco y también dos grises. perdón, no te escuché adecuadamente, Adolfo. Una disculpa. Sí, María Fernanda. Entonces, y me di cuenta que en la segunda figura nada más había un cuadro blanco. Y en la tercera había 2 cuadros blancos. O sea, en la figura, por ejemplo, si había 7, tendría que haber 6 cuadros blancos. Porque en el 4 hay un 3. O sea, se le disminuiría una. sí, Eso significaría que en el cuadro 7 habría 6 cuadros blancos. sí. Y como aumentaban 6, aumentaban 2 negros, serían 8 negros. Entonces serían 6 cuadros blancos y 8 negros. Ajá. Muy bien. Estoy tratando de hacer una tablita para poner cuántos grises y cuántos blancos hay en cada uno. En el primero, ahora sí, Abdi, apóyanos también. Vi que querías participar también, Abdi. Nada, que estaba checando y era prácticamente lo que ha dicho mi compañera, de que pues se le van aumentando los cuadros blancos, y así, ¿no? Una tipo sucesión. Pero ¿Es? lo que yo puedo aportar es de que por cada sucesión, o sea, dependiendo de la figura, el número de figura que es, eh, los cuadros blancos se le aumenta
un número menos, por así decirlo, ¿no? En la figura 4 se le aumentan 3 cuadrados blancos nada más. En la figura 5, 4 y así. Ok. Vi una mano. Guadalupe, ¿tú qué querías opinar? Guadalupe. Bueno, que para blancos sería n más 1. Tú ya me vas a Menos dar 1, digo menos 1, menos 1. n menos 1 para los blancos. Profesor, yo sé la formulita para los grises. A ver, dime. La formulita es 2 por n menos 1 más 6. 2 por n menos 1 1 más 6. Ok. Sí. S para los grises. Y su compañera fue eso para los blancos. ¿Qué les parece si vamos llenando la tablita y vamos viendo cómo va funcionando las reglas que nos están dando y vamos haciendo la comparación? Grises, el número 1, María Fernanda, ¿cuántos grises hay? En el número 1 Ajá. hay 6 grises. En el 2, Hay 8 grises. en el 3, Hay 10 grises. en la figura 4 12 grises. y en la figura 5, ¿cuánto habrá? 14. Y en la número 6, 16. 16. ¿Vale? Vamos con los blancos. Adolfo, a ver, ayúdame con los blancos. Vale. Ayúdame con los blancos. Eh, no hay nada. 0. Sí. Pero hay que representarlo como en 0. Ese 0 fue una bomba para todas las culturas que no manejaban el 0. Pero aquí estaban los mayas en nuestro territorio nacional, que fueron los descubridores de ese gran alcance del 0. Y luego, Ya iría en la figura 2, iría 1. 1 0, luego, 1, ¿no? ¿Ah? En la 3 iría 2. En la 4 iría 3. En la 5 iría 4. En la 6 iría 5. En la 7 iría 6. En la 8 iría 7 y en la 9 iría 8. ok. Entonces, Como dijo mi compañero Abdi, que por la figura que era, nada más se disminuía a la misma figura, el número de figuras se disminuía 1 y así ya te daba el resultado de los blancos. por esa fórmula que nos dieron para los blancos, ¿funciona? Esa, la que nos propusieron. Sí. ¿Quién nos propuso? Creo que María Fernanda fue la que nos propuso que es n-1. ¿O Fui quién nos yo, lo propuso? Lupita. Guadalupe. Ah, creo. Lupe. Guadalupe, ok. Guadalupe nos propuso que es n-1. Acuérdense que n es el término. Esos de arriba son los términos. El término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, el término 6. 7, 8, 9, 10. Y así. Pero si eso no funciona, si ese lo hacemos funcionar
para los 3 primeros, quiere decir que me va a funcionar para todos los demás. Ok. ¿Vale? Entonces, si n vale 1, menos 1, ¿cuánto nos da? 0. 0. Y si cumple con el primero. Si n vale 2, es decir, el segundo término, menos 1, ¿cuánto? Vale, 1. 1. 1. Entonces, si cumple esta regla, si cumple. Entonces, si n vale 3 menos 1, nos daría 2. Ok. Entonces, observamos que esta regla que nos propone su compañera Es sí correcto. cumpliría. Y así, con los blancos, usaría yo esta forma. Su Ok. compañera Constanza, creo que es su compañera Constanza, nos propone esta para los grises. 2 por n menos 1 más 6. Ajá, es lo que nos propuso ella. Ok. Ajá. Entonces, si n vale Vale 1 2. menos 1 más 6, 0. eso es igual a, entonces, 8. acuérdense que lo primero que se ¿Cuánto? resuelve es lo que está en paréntesis. Hay Eso una- sería 0. Ajá, es 0. Y si aquí no hay ningún, perdón, Nada por multiplicarlo. eso, 2 por 0, 2. 0. 0, 0, más 6, 6. 6. 6. Y si cumple lo que dice el primer término de los grises. Ahora, Ok. ahora cuando n vale 2 menos 1 más 6. 2 menos 1, 1. 1. 2 por 1, 2. más 6, 8. 8. 8. y si cumple también en los segundos. Pero acuérdense que tenemos que ver la diferencia entre los números para llegar Ok. a la regla general. Es decir, 8 menos 6, 2. 2. Da 2. 2n. Pero ahora voy a ponerle más o menos. Si ya tengo 2 para llegar a 6, ¿cuánto me falta? 4. 4. 4. Entonces es más 4. 4. Así quedaría nuestra regla. Pero está bien, o sea, su compañero ha buscado una manera de llegar al resultado. Perfecto. Y aquí vemos, igual. N, si n vale 1, es el primer término. Sustituimos a n por el término que está ocupando. 2 por 1, 2. Más 4. ¿Cuánto da? 2 más 4. 6. 8. 6. 6, perdón. Y a lo mejor aquí llega el resultado, sí llega. Llega el resultado. Con esta Ok. fórmula llega el resultado,
con esa regla llega al resultado, La fórmula está bien. entonces, y si llega Sí, al llega. resultado, él llegará Sí, profe. bien. ¿Sí? Ok, sí. No sé si queda entendido por qué se quiere hacer ese proceso para ir viendo. Y una vez que yo ya tengo pleno dominio de cómo se obtiene en una progresión aritmética, esto ya no se le debe olvidar. Y si no, sigo haciendo otros ejercicios para llegar a esto, que esa regla no se me olvide. ¿Cómo? ¿De dónde sale esa D? ¿Esa D qué es? La D es la diferencia. Diferencia. La N es el número de términos. O el término es el número de términos que ocupa en esa sucesión. Número de términos. De diferencia. De términos. Y lo que se le agrega, ya sea más, ya sea que se le agregue o ya sea que se le reste, es lo que nos va a dar el resultado, que la suma de lo que se aumenta con la diferencia va a ser el primer término. ¿Mm? Ok, continuamos. Pasamos a otra serie figurativa, como va yendo, y ahí ya nos hacen algunas preguntas que creo que ya estamos haciendo y respondiendo a esas preguntas. Analízalas, vemos esa última y terminamos ahí para dar pauta a preguntas de docentes o padres de familia de lo que se está llevando a cabo. El número 4, ¿cómo quedaría? ¿Cuántos círculos tendría? ¿En total o Ah, en total, tendría 9? 9. Y si observamos así como va, 1, 3, 6, 9, ¿qué seguirá? Sería 12. Profe, Mandé. en la figura 4, ahí no hay 9 circulitos. Son 4, 12. 7, 8, 9, 10. Son 10. Hay 10 circulitos. Ok, a ver. Entonces, esos son los detalles que hay que estar observando. Muy bien hecho la aclaración. Aplausos. Bien. Muy bien. Sí, porque de 1 para 3, ¿cuánto va? 2. De 3 para 6, ¿cuánto va? 3. 3. De 6 para 10, ¿cuánto va? 4. Y de 10 para 5, ¿cuánto iría? Debería ir 5. Entonces, ¿cuánto nos daría? 15. 15. Estoy haciendo el rayo. 15. ¿Vale? ¿Y cómo quedaría aquí abajo? Mande. Nada. ¿Cómo queda aquí abajo? 1 más 1 más 2 más 3.
1 más 2 más 3 más 4. Ok. Bien. Profe, Sí, dime. para poder sacar los números de círculos que hay en cada figura, solo se le tendrá que sumar el número de figura que es, ¿no? O sea, el resultado anterior de la figura anterior, sumarle el número de figura que es, ¿no? Para sacar la figura 6, solo se le tendrá que Que sumar 15 ahí a 6, sería ¿no? la figura 5 debe ir 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Para la figura 6 no serían 21. Sí, Sí. En la figura 7 serían 28. Sí, solo se le suma la figura y ya. Ajá. Pero Sí. como dice, Sería figura ¿cómo? en la figura anterior más n. La pregunta dice, ¿cómo se obtiene el séptimo número? El séptimo término. A usted, Suman- Sumándole el número de circulitos del término anterior, Sería la más figura el anterior número de más figura. n. Sí, Otro, a ver. El anterior más n. Sí. Entonces sería el N más la término anterior. anterior sería C que más, círculos más, anterior más N. más n. Lo estoy poniendo así como me lo está expresando su compañera. El término anterior más n. Sí. Y vamos a ver la figura. Vamos a ver la Profe, figura. Mandé. pero ahí se puede que está correcto, pero tenemos que ser más específicos, ¿no? Porque no van a decir, no, pues sería 5 más 6 y eso va a dar resultado. No sería algo más específico como para referirnos a los círculos nada más, sino O sea, al término a los, completo. serían los círculos que tiene la figura anterior más n. Ajá, más el término. Entonces, este son los números de los círculos más Sí, n. sí, o sea, los círculos más el término. Ok, pero todo, ¿están de acuerdo que todo esto pertenece al término 1? Finalmente, todo esto me tiene que dar el primer término. Todo esto me tiene que dar el término 2. Todo esto me tiene que dar el término 3. Sí, Es un paquetito. Es un paquete que me tiene que dar los términos que voy buscando. No sé si quedó profe, entendido. ¿Sí? pero en la figura 3, n menos 1, ahí nos da, porque serían los 3, nos daría 2 más el n sería 5. Y en la Por figura eso, 3 hay 6. En la figura 6. ok. En la figura 3 hay 6. Ajá, por eso vamos a ver si funciona o no funciona. No, porque ya no funcionaría para los demás. Ok, entonces vamos a hacer. Dice su compañero que este ya lo ya hizo una prueba con el número 3 y dice que no. Entonces, si n vale 3 menos 1 más 3, así se quedaría, ¿no? Sustituyendo valores. Y pero sí 3 funciona. menos 1, 2. 2. Y 2 más 3, 5. 5. En la figura 3 hay 6. Y donde está el término 3, tenemos 6. Pero es que por ello yo les decía, para especificar mejor, porque con n-1 nos referimos al término anterior, el número de los círculos, que sería 3 círculos
más el término siguiente, o sea, más el término con el que estamos hablando, que sería el término 3, que será 3 más 3 sería 6, y 6 sería correcto. Yo por A eso ver. digo que hay que especificar. Ok, ahora dime lo que estás proponiendo. Es que no, la verdad no sé cómo representarlo, A ver, pero sería como, trata de como decirme y voy a tratar de ver cómo le agarramos tu idea. yo digo que sería algo así como eh, el C menos, no, es que no sé cómo representarlo, pero esa sería la idea, A de que ver, serían los círculos del término anterior. los círculos del término anterior. Los Sí, círculos del término anterior. ¿Más cuánto? más el número, o sea, más el término siguiente, ¿no? O sea, si es el término 3, será más 3. Yo digo término anterior más n. Ajá, así. El término anterior más n, pues caeríamos en el mismo de aquí. Sí, pero para que no salga el mismo problema como el que nos habían dicho antes, yo diría que hay que especificar, pero el problema es cómo especificarlo. Eso, ajá, eso aquí. Y se trata de que ustedes con sus herramientas busquemos cómo Tenía, haríamos. Ah, tenía la idea y se me fue, profe. a ver, bueno, entonces vamos viendo qué términos hay de uno con otro. ¿Mm? Maestro, Y dime, no encontré una fórmula, pero encontré un patrón. a ver, dime. Ah, perdón, tenía el micrófono desactivado y ya estaba hablando. Bueno, gracias. En la primera figura hay un círculo. En la segunda hay 3. En la tercera hay 6. En la cuarta 4. Digo, en la cuarta 10. En la 5 15. En la 6 21. 7 28. 8 36. Y así sucesivamente. Sí, 21, luego 28 y luego 36. ok. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la razón, por así decirlo, o la resta entre 3 menos 1 es 2. De 6 menos 3 es 3. De 16 es 4. De 6 a 10. Sí, 4. De 15 y 10 son 5. De 21 y 15 son 6. De 28 y 21 son 7. Y de 36 y 28 son 8. Ahora, la razón de la razón es 1, porque 3 menos 2 es 1, 4 menos 3 es 1, 5 menos 4, 1, y así. Ok, solamente como aquí vas a tener aclarado, aquí no es una razón. Una razón se halla en una progresión geométrica y nosotros ahorita tenemos progresiones aritméticas. Lo que sí es la diferencia que hay. Una razón ya no es parte de estas progresiones aritméticas. ¿No? Entonces, haciendo esa aclaración, para no irnos con el término razón. ¿No? Acá es diferencia. No sé si queda más claro. Y sí, aquí está lo que dice su compañera.
Es lo mismo que yo vi, pero en la tabla. Ajá, sí. De hecho, ahí está. Por eso se hace la tablita para ir viendo las cosas. Sí. Oh. Disculpe, disculpe. Un momento, Iván. Bueno. Sí, un momento acá. Sí, ahí va. Sí, sí. Ajá. Entonces ya vemos esa diferencia en la segunda. Si la primera no la encontramos en la segunda. Ujú. Entonces podemos encontrar esa. Entonces hay algunas reglas en ese caso para ver cómo atacar ese tipo de problemas para llegar al resultado. Porque si le ponemos acá un ejemplo, un suponer que hubiera sido n menos 1, como le hacía falta 1, a ver si le agregamos, en vez de que no sea n más 1. Pero vemos si eso funciona para uno y para otro. Porque si no funciona para otros, entonces ya no va a funcionar. Porque en el caso de 1, por ejemplo, si ese es 1, acá tengo 1, pero más 1, ya tendría yo 2 y ya no me funciona con la figura número 1. Arreglo 1 para el término 6, pero desarreglamos para el término 1. Ajá. Entonces, una manera de resolverlo es buscando, si en la primera no encontramos una diferencia común, lo encontraremos en el siguiente nivel y ahí encontramos esas diferencias. Ajá. No sé si, por ejemplo, si a ese 3 le sumo 3, me da 6. A ese 6 le sumo 4, me da 10. A ese 10 le sumo 5, me da 15. Igual acá. A 2 le sumo 1, me da 3. A 3 le sumo 1, me da 4. Entonces, a ese número, aquí le sumaron 8, pero más 1, ¿cuánto le voy a sumar al que sigue? 1 más 8, ¿cuánto me da? 9. 9. Y la diferencia también va de 1. Y 9 hacia el otro, tenemos la otra cantidad. 1 más 9. 10. 10. Y ese 10 se lo sumamos al que sigue. Ok. Vamos a, ya me tomé el tiempo. Vamos a dar prioridad a una apertura a los docentes y padres de familia a que participen, por favor. ¿Alguna participación de los docentes o padres de familia que nos acompañan el día de hoy? Profe, Sí. es que yo tengo una idea, pero no sé explicarla, como que los voy a enredar y yo me enredo también. No te preocupes. A ver, dime, trata.
Escuchamos. Porque también lo que decía su compañero, creo que estaba bien, que los círculos anterior, el anterior, más algo decía su compañero, dice, que cómo lo estructuramos. Y él decía, usamos una palabra clave, dice, ser más específico. Es lo que manejaba Abdi. Y a lo mejor lo que decía Abdi también era correcto. A ver, dime, Guadalupe. Si te acercas un poquito a tu micrófono, te escuchamos o prende tu micrófono, Guadalupe. Sí, es que estaba viendo. Yo me di cuenta de que en la figura 2 son 3, entonces como sobraría uno, o sea, como son 3 y en la figura 2 tomaríamos como si habría como si la sucesión en vez de que fuera sumándose de las figuras, pues fuera más un círculo y así. Entonces, sobraría un círculo y entonces en la figura 3 contamos 3 círculos y nos sobrarían 3. Entonces ahí la diferencia de los círculos que nos quedaron en la figura 2 y en la figura 3 son de 2 círculos. ¿Sí? A ver, O ya sigue. los enredé. Bueno. Y entonces en la figura 4 sobrarían 6. Que la diferencia... Encerramos de 3 en 3, algo así. Ella dijo que en la figura 3 tiene 6 círculos, encerramos 3 y nos sobra 3. En la figura, perdón. O sea, encerramos los círculos que dicen en cada figura. Por ejemplo, en la figura 2 dice 2 y entonces encerramos 2 y nos sobraría 1. En la figura 3 encerraríamos 3 círculos y en la figura 4 cerraríamos 4 círculos. Eso nos dan los números de los círculos que tienen la figura anterior. Ok. Vamos a... Entonces, como es la figura 3, agarramos los 3, ¿verdad? Como es la figura 4, agarramos 4. Así, ¿verdad? Sí. Ok. Que esos dos, por decir así, serían estos dos. Este 3 sería entonces este 3. Este 4 sería este 4. Algo así, ¿verdad? Y lo que sobra son estos. Sí. Y en la figura 5, este sería este. Es lo que estás proponiendo, ¿no? En la figura 1, que es este 1, sería este. Y no sobra nada. Aquí sobra 1, aquí sobra 3, aquí sobran 6, aquí sobran 10. Y creo que es lo que decía su compañero Abdi. Maestro, Sí. entonces no hay una fórmula en sí que pueda determinar el número de círculos de las figuras. Sí.
Con eso que hicimos acá, por ejemplo, ahí contarían. Pero lo importante aquí es, les digo, generalmente, vean, este 1 sería el término anterior, como dice su compañero Abdi, el número 1. El número 2 sería este 2, el anterior. Pero también hay más el anterior. Los dos anteriores más el que queremos. Ok, entonces sería como n más n-1 más n-2 más n-3 y así n veces. Ajá, a ver. N. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Sí. Sí, sí, ya llegamos al término. Continuamos con la siguiente sesión el próximo Su participación, viernes. maestro. Le agradecemos su apoyo y lo esperamos aquí la próxima semana. Buenas Sí. noches a todos, descansen y mucho éxito para quienes van a participar. Sí, Mañana. gracias igualmente a todos. Hasta luego. Feliz noche. Buenas Que noches. descansen todos. Adiós, profesor, muchas gracias. Sí, les digo, Adiós, el día profesor, muchas viernes gracias por la clase. terminamos con este. ¿Vale? Ok. Pues muchísimas gracias a todos. Sí, igualmente. Maestro, todavía está por aquí. Le agradezco mucho su apoyo también. Muy amable. Sí, aquí estamos todavía, pero ya nos pasamos a Maestro retirar. Pedro, nos esperamos el próximo viernes si es posible. Claro que sí, aquí estamos. Adiós, profesor, bonita noche. Igualmente a todos. Buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós, maestro. Muchas gracias. Habrá clases la Adiós. próxima semana, ¿verdad? Y Sí, muchas sí. gracias, maestro Sí, Roque. Le agradezco mucho su apoyo y lo esperamos aquí pronto, la próxima semana. Sí, sí, cuando esté igualmente. programado, que no sé cuándo es. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas le agradece esta sesión también. Muchas gracias a todos los participantes, alumnos, padres de familia y profesores. Que descansen y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias por la activación. Sí, hasta luego Maestro. a todos. Sí, hasta luego.